Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer el origen de las leyes atribuidas al Dios Toro Yahvé. Estamos examinando la ley conocida como los 10 mandamientos, basada en la sección del libro de Deuteronomio, la versión más antigua del Decálogo que data del siglo VIII antes de la Era Común y pertenece a la tradición de la antigua Israel o Reino del Norte. A tal efecto, cabe recordar que los sacerdotes judaítas en la fase posexílica se apropiaron de los escritos religiosos del Reino del Norte, la adaptaron a su nueva creencia basada en la doctrina del profeta persa Zoroastro y sustituyeron los nombres de las deidades de la antigua Israel por el Dios Yahvé y sus equivalentes. Dicho esto, examinemos el segundo mandamiento. Deuteronomio capítulo 5, versículo 7 establece lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El que escribe en nombre de la deidad mitológica es consciente de la existencia de otros dioses en la región de Israel y Judea. Con este mandamiento, el autor pretende combatir y silenciar a todos los dioses del panteón cananeo y legitimar como único dios a Yahvé, el dios inmigrante que llegó desde el Sinaí, representado por la figura del toro. En ese ambiente politeísta de libertad religiosa, el escritor exige la exclusividad de Yahvé al pueblo de Israel y Judea. Fue un doloroso proceso de cambio en la cultura cananea, la cuna de Israel y Judea, que se inicia con la imposición de la deidad judaíta Yahvé con el respaldo del imperio persa. Posteriormente fueron silenciados todos los dioses cananeos, sus altares y lugares altos fueron derribados, sus imágenes destruidas, sus sacerdotes perseguidos y asesinados, todo eso y mucho más en el nombre de la deidad mitológica taurina Yahvé. Antes de avanzar, observemos el politeísmo y la idolatría que se practicaba en el templo de Jerusalén bajo el liderazgo de los sacerdotes judaítas al final del período preexílico. Ezequiel capítulo 8, versículos 9 y 10 y 12 respectivamente. Y me dijo Yahvé: entra y contempla las execrables abominaciones que estos cometen ahí. Entré y observé toda clase de representaciones de reptiles y animales repugnantes, y todas las basuras de la casa de Israel estaban grabadas en la pared, todo alrededor. Me dijo entonces: ¿has visto, hijo de hombre, lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su estancia adornada de pinturas? La destrucción del templo de Jerusalén ocurrió en el verano del año 586 antes de la era común. El templo fue incendiado por Nabuzaradán, jefe de la guardia de Nabucodonosor, en la segunda toma de Jerusalén por los babilonios, tras una primera deportación en el año 597 antes de la era común. Así que el sacerdote judaíta Ezequiel se encontraba en el exilio y en su nuevo papel de vidente describe como si hubiera tenido una visión de lo que él conocía demasiado bien, porque sirvió en el templo de Jerusalén hasta el día de su captura y traslado a Babilonia. Durante su función sacerdotal, a Ezequiel no le molestaba ni el politeísmo ni la idolatría practicada en el templo de Jerusalén, porque era una jugosa fuente de ganancia para el gremio religioso que ostentaba el poder político en Jerusalén. Sin embargo, su mentalidad religiosa cambió en el país persa, donde fue catequizado con la doctrina del profeta Zoroastro, quien pregonaba la creencia en una sola deidad, Ahura Mazda, el único Dios supremo, creador de todo. Tras conocer el edicto del rey Ciro, los sacerdotes judaítas, influenciados por la creencia del profeta persa Zoroastro, se preparan para imponer en Israel y Judea a Yahvé como el único Dios supremo, creador de todo, con la misma cualidad que el dios persa Ahura Mazda. Así que para el profeta Ezequiel, las representaciones de las diferentes deidades estampadas en las paredes del templo ahora son todas unas basuras repugnantes. Y no solo las paredes del templo estaban decoradas con las figuras de los diversos dioses, sino también las cámaras o habitaciones de los sacerdotes. Después de confesar el ornamento politeísta e idolátrico del templo de Jerusalén, el profeta empieza a mencionar las deidades más veneradas en el recinto sagrado. Ezequiel 8:14.
Me llevó a la puerta septentrional del templo de Yahvé. Allí estaban sentadas las mujeres plañiendo a Tamuz. Antes de la caída del reino de Judá, el templo no era de Yahvé ni en honor a Yahvé, porque el templo albergaba a muchos dioses que eran adorados simultáneamente. Con esta crítica, Ezequiel prepara el camino para que el templo sea exclusivo de su Dios Yahvé. El profeta sigue recordando las actividades del templo, pero cuenta como si fuese un viaje astral de la mano de la deidad, con el fin de dotar de autoridad y credibilidad a su relato. Cuenta Ezequiel que en el templo de Jerusalén las mujeres estaban sentadas llorando o endechando a Tamuz, la antigua deidad sumeria de la fertilidad y la agricultura. El llanto de las plañideras se debe a que la muerte de Tamuz simboliza el invierno y su resurrección simboliza la primavera. Y según su leyenda, Tamuz descendió al submundo y resucitó. 7 siglos después, esta leyenda se aplicó al Galileo ejecutado, quien también descendió al inframundo para predicar a los espíritus encarcelados, una creencia mencionada en la primera epístola del apóstol Pedro. La memoria del dios sumerio Tamuz sigue viva en el calendario actual de Israel. Tamuz es el cuarto mes del año eclesiástico y es el 10º mes del año civil, cayendo generalmente entre junio y julio. Y el día 17 del mes de Tamuz se conmemoran los siguientes fracasos políticos y religiosos: la destrucción del becerro de oro, la ruptura de las tablas de la ley por Moisés, la interrupción de los sacrificios en el primer templo y la ruptura de los muros de Jerusalén por los romanos. Otra deidad importante venerada en el templo de Jerusalén es el dios Sol. Ezequiel 8:16. Entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor, y a la entrada del santuario, entre el vestíbulo y el altar, unos 25 hombres estaban de espaldas al santuario, inclinados hacia el oriente, y con la frente en el suelo adoraban al sol. Estos hombres le dan la espalda al santuario, donde según la leyenda estaba la gloria de Yahvé o la Shekinah, y se postran en dirección al astro rey para adorar al dios Sol, a Shamash, la fuente de vida, de luz y justicia de Mesopotamia. Recuerde que en la mitología mesopotámica, el dios Sol Shamash fue quien le entregó al rey Hammurabi las leyes para su pueblo, y en la mitología hebrea, el dios Yahvé le entrega a Moisés las leyes para el pueblo hebreo. Pero la práctica del politeísmo y la idolatría no se limitaba al templo de Jerusalén, sino que se extendía por todo el territorio de Judá. Jeremías 7, 17 y 18 dice lo siguiente: ¿Acaso no ves lo que están haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, los padres encienden fuego y las mujeres preparan la masa para hacer tortas en honor de la reina de los cielos. Y para provocarme a ira, derraman libaciones a dioses extranjeros. El profeta Jeremías nos cuenta que por las calles de Jerusalén y en todas las ciudades del estado de Judá era adorada la reina del cielo, la diosa Ashera, la esposa o consorte del dios el dios de la antigua Israel o reino del norte. Note que en esa adoración participan todos los miembros de la familia, los padres con sus mujeres y sus hijos. Pero además del culto a la reina del cielo, la familia también ofrecía libaciones a dioses extranjeros, es decir, a las deidades que no eran cananeas. La diosa Ashera, además de ser identificada como la reina de los cielos, también se la conocía como la madre de los 70 dioses del panteón cananeo. En el cristianismo romano, los títulos de la diosa Ashera le fueron otorgados a María, la madre de Jesús el Galileo, a quien se la reconoce como reina de los cielos y madre de Dios. La otra ciudad de Judá donde se adoraba a una segunda deidad femenina es Anatot. Jeremías 1:1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. El profeta Jeremías nació en Anatot, una ciudad de la tribu de Benjamín, donde residían los sacerdotes de la diosa Anat, la deidad cananea de la edad del bronce,
venerada como la diosa de la guerra, la fertilidad, la caza y el amor. Es considerada la hermana o consorte del dios Baal, y su culto se extendió desde Ugarit hasta Egipto, donde fue adoptada y venerada especialmente como protectora del faraón Ramsés II. Además de la diosa Ashera, la diosa Anat también fue consorte del dios Yahvé, pero en la fase posexílica, los sacerdotes judaítas le divorciaron a Yahvé, según relato del profeta Zacarías en su libro. Retomando el relato del profeta Ezequiel, poseído por la nueva mentalidad adquirida de Zoroastro, después de condenar la práctica del politeísmo y la idolatría en el templo de Jerusalén, el profeta revela el plan de los sacerdotes judaítas cautivos en Babilonia. Ezequiel capítulo 11, versículos 17 al 21. Así dice el Señor Yahvé: yo los recogeré a ustedes de en medio de los pueblos, los congregaré de los países en los que han sido dispersados y les daré la tierra de Israel. Vendrán y quitarán de ella todos sus ídolos y abominaciones. En cuanto a aquellos cuyo corazón va detrás de sus ídolos y abominaciones, yo haré recaer su conducta sobre su cabeza. Oráculo del Señor Yahvé. Este plan del régimen judaíta es atribuido intencionalmente a la deidad mitológica Yahvé, con el único objetivo de legitimar el proyecto que sería implantado en Israel y Judea. Ellos vendrán con el respaldo del imperio persa a ocupar indebidamente el territorio del reino del norte, a unificar finalmente a Israel y Judea, a eliminar la adoración de todos los dioses cananeos, a derribar sus altares y sus lugares altos, a destruir sus imágenes sagradas y a perseguir a sus sacerdotes y asesinarlos. Y para lavarse las manos ante el pueblo por la destrucción de su cultura religiosa, con este texto, los sacerdotes judaítas afirman piadosamente que solo están obedeciendo la decisión del Dios Toro Yahvé. Con esto en mente, también en el nombre de Yahvé establecen el segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La prohibición de adorar a otras deidades no fue fácil, porque eran dioses 1000 veces más benignos que el autoritario e insensible Dios Toro Yahvé. En toda Israel y Judea, el mayor y más importante rival de Yahvé fue el dios Baal, el dios cananeo de la fertilidad y de la tormenta, también conocido como Señor o Adonai, títulos que primero le fueron transferidos al dios Yahvé y después a Jesús del Galileo. La fecha de nacimiento más probable del dios mitológico Yahvé es la Edad del Hierro, en torno al siglo IX antes de la Era Común, y su lugar de nacimiento es la península del Sinaí. Y la fecha de nacimiento más probable del dios mitológico Baal es la Edad del Bronce, a mediados del siglo XIV antes de la Era Común, y su lugar de nacimiento es el suelo cananeo. Es decir, que el dios Baal es 5 siglos mayor que Yahvé. Además, el dios Baal juega de local en suelo cananeo y gana por goleada, mientras que Yahvé jugaba como visitante y siempre perdía. El dios mitológico Yahvé triunfó por la fuerza de sus sacerdotes y nunca por su propio poder, ya que es una deidad inexistente. La popularidad del dios Baal en Israel y Judea es indiscutible. En las excavaciones de la antigua Israel, o mejor dicho, en la antigua ciudad ugarítica Ras Ranshah, Siria, fueron hallados miles de tablas cuneiformes que relatan la historia de los dioses, mayormente del dios Baal, quien se tornó el rey de los dioses cananeos, sustituyendo al dios el dios de la antigua Israel o reino del norte. Por ejemplo, Jueces 2:11 dice lo siguiente: entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé, dieron culto a los Baales. El dios Baal fue adorado con diferentes nombres en diferentes lugares del suelo cananeo, y son llamados los dioses Baales o los Baales. Un fenómeno semejante se produjo en el cristianismo romano con la Virgen María, quien es venerada como la patrona nacional en diversos países. Nuestra Señora de Guadalupe en México, Fátima en Portugal, Lourdes en Francia, Nossa Señora da Aparecida en Brasil,
Virgen de Luján en Argentina, Virgen del Carmen en Chile, etc. Veamos a los Baales, a los principales rivales, del dios Yahvé en la fase posexílica. La diosa Baala es la esposa del dios Baal, venerada en la antigua ciudad Kiriat Jearim o Kiriat Baal, célebre por alojar el arca de la alianza en la casa de Abinadab durante 20 años, antes de ser llevado a Jerusalén por el rey David. La diosa Baalat es la compañera del dios Baal y lleva su nombre una población del territorio de la tribu de Dan en el límite norte de Israel, cerca del monte Hermón. La diosa Baalber es la señora del pozo, la compañera del dios Baal, y lleva su nombre una ciudad del territorio de la tribu de Simeón. El dios Baal-Berit es el señor del pacto o el dios del pacto o dueño de la alianza, título que los sacerdotes judaítas le otorgaron al dios Yahvé. El templo del dios Baal-Berit estaba en la ciudad de Siquén, actual Nablus, perteneciente a la tribu de Manasés. El dios Baal-Gad es el dios Baal de la fortuna o señor de la felicidad, y un poblado cerca del monte Hermón lleva su nombre. El dios Baal-Amón es el señor de la abundancia o dios de la fertilidad, y un pueblo de la tribu de Aser lleva su nombre. En ese poblado el rey Salomón tenía una viña. Baal-Hanán es el señor espiadoso, y es el nombre de una aldea de la tribu de Gad, en Decápolis, al sureste del mar de Galilea. Además, es el nombre de un oficial del rey David, Baal-Hanán de Geder, quien estaba a cargo de los olivares del rey. Por otro lado, en la genealogía de los reyes de Edom, los descendientes de Saúl, uno de sus reyes se llamaba Baal-Hanán. El dios Baal-Azor es el señor de la aldea y es el nombre del pueblo donde vivía Absalón, el hijo del rey David. Está en la frontera de los territorios de las tribus de Efraín y Benjamín. Baal-Azor es identificada como la actual Tel Asur, al noreste de Betel, y es conocida por ser el lugar donde Absalón estilaba a sus ovejas y donde organizó la emboscada para asesinar a Amnón. El dios Baal-Hernón es el señor de Hermón. La ciudad que lleva su nombre está ubicada en la región de Basán, cerca del monte Hermón. El dios Baal y es el dios Baal es mi marido, título que los sacerdotes judaítas concedieron al dios toro Yahvé, siendo Israel la desposada o esposa de la figura mitológica. El dios Baal-Meón es el señor de la casa, una ciudad de Moab en la Transjordania, lleva su nombre. El dios Baal-Peor es el señor de la brecha o dios del monte Peor. La ciudad moabita ubicada en el monte Peor lleva su nombre. El dios Baal-Perasim, es el señor de las brechas, un poblado cercano al valle de Refaim, localizado al sureste de Jerusalén, lleva el nombre del dios Baal-Perasim. También se le llama Monte Perasim y es conocido principalmente como el sitio donde el rey David obtuvo una victoria sobre los filisteos. El dios Baal-Salisa es el señor de Salisa o Baal-Salisa. Un pequeño poblado cercano a Siquén lleva su nombre. El lugar es conocido por la narrativa político-religiosa en que un hombre de Baal-Salisa le llevó panes de las primicias al profeta Eliseo en Gilgal. Y además, según la leyenda, porque el profeta Eliseo multiplicó los panes traídos por ese hombre para alimentar a 100 hijos de los profetas durante una época de hambre, demostrando la supuesta provisión divina. El dios Baal-Tamar es el señor de la palmera. El pueblo ubicado cerca de Gabaa, perteneciente a la tribu de Benjamín, en la zona montañosa central de Canaán, se llama Baal-Tamar. El lugar es conocido por la guerra civil entre Israel y la tribu de Benjamín. El dios Baal-Zebut es el señor de la casa o de la morada. Esta deidad fue el dios de Ecrón, uno de los 5 principales centros urbanos de los filisteos. La adoración a Baal-Zebut se menciona en el contexto en que el rey de Israel, Ocosías,
envió mensajeros a consultar a dicha deidad. Con el tiempo, debido a la eterna competencia con el impopular y sanguinario Yahvé, los sacerdotes judaítas, mediante un juego de palabras, lo transformaron en un demonio, en Beelzebú, o el señor de las moscas. El dios Baal-Zephón es el señor del norte y es una zona en la frontera oriental de Egipto, un antiguo lugar costero, probablemente una fortaleza o santuario fronterizo egipcio en el área del Mar Rojo. Es identificado en la leyenda del Éxodo como el lugar donde Yahvé ordenó a los israelitas acampar, frente a Baal-Zephón, antes de la división de las aguas. Baalbek es la ciudad del dios Baal, localizada a 85 kilómetros al este de Beirut. Con una historia de más de 5.000 años, fue originalmente un santuario fenicio dedicado al dios Baal, evolucionando luego a una colonia romana bajo Augusto, donde se erigieron los grandes templos. Baalbek, situada en el valle de Beká, en el Líbano, es un destacado sitio arqueológico y patrimonio de la humanidad. Muy bien, la arrasadora popularidad del dios Baal es indiscutible. Sus huellas siguen vivas en la historia de Canaán, la cuna de Israel y Judea. Contrariamente, el dios Yahvé nunca fue homenajeado con su nombre en ninguna ciudad, aldea o barrio, y los sacerdotes judaítas nunca pudieron cambiar los nombres de las ciudades de los Baales. Por otro lado, también los cristianos conviven diariamente con las huellas de los dioses grecorromanos, escribiendo y pronunciando sus nombres año tras año. En los días de la semana, el lunes es el día de la luna en honor de la diosa griega Selene, la antigua diosa lunar, hija de los titanes Hiperión y Tea. Su equivalente en la mitología romana era la diosa Luna. El martes es el día del dios Marte, en honor al dios romano Marte, el dios de la guerra. El nombre Marcos viene del latín Marcus, que deriva de Marticus, relacionado con el dios romano de la guerra. Marcos significa consagrado al dios Marte. Por eso el primer evangelio que fue escrito lleva el nombre de Marcos, evangelio dedicado al dios Marte por el triunfo romano en la guerra judía. El miércoles es el día de Mercurio, el dios del comercio y de los viajeros. Es hijo de Júpiter y de Maia, y la mayoría de sus características mitológicas fueron tomadas del dios griego Hermes, el mensajero de los dioses. El jueves es el día del dios Júpiter, el dios del cielo, del trueno y de la justicia, equivalente al dios Zeus de la mitología griega. Júpiter es hijo de Saturno y de Cibele, y es considerado el protector de Roma y el rey del Olimpo romano. El viernes es el día de la diosa Venus, la diosa romana del amor, equivalente a la diosa griega Afrodita. El sábado es el día del dios Saturno, el dios romano de la agricultura, las estaciones y el tiempo, equivalente al dios griego Cronos. El domingo es el día del señor Sol Invicto, en honor del dios Mitra. El emperador romano Constantino estableció el dies solis o día del sol como el día de descanso oficial, marcando la transición al domingo mediante un edicto promulgado el 7 de marzo del año 321. Con este edicto, los romanos sepultaron el sabbat bíblico por el dies solis o día del señor Solis Invictus, en honor a su dios Mitra. La Iglesia Católica nunca cambió ese día, pero la reinterpretó como el día del Señor Jesús, día del Galileo divinizado, deificado y adorado por los cristianos, asociado al día de su resurrección, de acuerdo con la mitología cristiana. Las primeras imágenes artísticas de Jesús tenían los rayos solares alrededor de su cabeza, como la estatua de la libertad, asociándole con el dios Sol. Los símbolos del dios Sol nunca fueron borrados por la Iglesia Católica Romana. La custodia u ostensorio, el utensilio principal de la Eucaristía, tiene la forma del Sol y es utilizado para exponer el Santísimo Sacramento. Muy bien, pasemos ahora a los meses del año. Enero es el mes del dios Jano,
en honor al dios romano de los comienzos, los finales, las puertas y los umbrales, representado con dos caras, uno mirando al pasado y otra al futuro. Aunque originalmente el año romano empezaba en marzo, en el año 153 antes de la era común, el segundo rey de Roma, Numa Pompilio, estableció el 1 de enero como el inicio oficial del año, para coincidir con la elección de los magistrados. Febrero es el mes del dios etrusco Febro. Esta deidad hace referencia a los rituales de purificación y expiación de los romanos que celebraban a mediados de este mes. Originalmente, febrero era el último mes del calendario romano, dedicado a limpiar los pecados y a prepararse para el nuevo año que comenzaba en el mes de marzo. Marzo es el mes del dios Marte y era el primer mes del calendario romano. El dios romano de la guerra, Marte, es el único dios que es honrado, con su nombre en el día de la semana y en el mes del año. Abril es el mes relacionado con el origen de la diosa Afrodita, a través de la espuma, vinculando al mes de la fertilidad. Aprilis es un nombre parecido con Afrodite, palabra griega que significa espuma o Afrodita, nombre griego de la diosa mitológica que los romanos llamaban Venus. En la mitología, Afrodita nació de la espuma, después de que Cronos castrara a Urano y arrojara sus genitales al mar cerca de Chipre. Mayo es el mes de la diosa Maya, diosa romana de la fertilidad, la primavera, la tierra y la abundancia. En ese mes y en su honor se celebraban los ritos de prosperidad agrícola. El resto de los meses del año no tienen nombres de dioses. Muy bien. Este segundo mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí fue creado a la imagen y semejanza de los intereses de los sacerdotes judaítas, con el objetivo de conquistar y mantener el poder a través del control religioso. Primero, al imponer una sola deidad al Estado y al pueblo. Segundo, al implantar leyes atribuidas falsamente a una deidad mitológica. Tercero, al crear e imponer una teología basada en la culpa y el miedo. Cuarto, al implantar una dieta alimenticia supuestamente sagrada. Quinto, al centralizar el culto religioso en un solo lugar, en Jerusalén. Sexto, al administrar la venta de moneda sagrada y de animales para el sacrificio. Siendo así, concluyo la exposición con la observación del escritor portugués José Saramago. El mundo se está convirtiendo en una caverna igual que la de Platón, todos mirando imágenes y creyendo que son la realidad. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta la siguiente exposición.